24 de octubre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente del Movimiento Nacional Centro Democrático. El respaldo a la candidatura presidencial de Paco Moncayo y su gravitación en Guayas, el mayor distrito electoral de la República. También se dispersa la votación del oficialismo. Lo vamos a revisar. También estará Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE. Las fallas en los padrones electorales incluye, según Néstor Marroquín, más de 900.000 inconsistencias. La réplica ahora del ex auditor electoral acreditado por las organizaciones políticas en Contacto Directo. También hoy nos acompañará Roberto López, constitucionalista. El panorama de gobernabilidad muestra un modelo político y económico con candados en las diferentes funciones del Estado. ¿Por qué una constituyente es la única vía idónea para perforar ese blindaje? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Hola, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. El debut político de Jimmy Jairala fue en el 2004 como candidato a alcalde por Guayaquil, por el Partido Roldosista Ecuatoriano, y quedó en el segundo lugar con el 30%. En 2006 fue electo diputado del Guayas por el Partido Roldosista Ecuatoriano. En 2009 fue electo prefecto del Guayas como candidato de los partidos UNO y Sociedad Patriótica. Venció estrechamente a Pierina Correa de Alianza País, y hay que destacar que Madera de Guerrero no lanzó candidato a prefecto. En 2012 fundó el Movimiento Provincial Centro Democrático y en 2014 fue reelecto prefecto del Guayas con el apoyo de Alianza País, venciendo al candidato de Madera de Guerrero, César Roón. En septiembre 18 del 2014, Alianza País constituyó el Frente Unidos con Centro Democrático y otras 13 organizaciones políticas para continuar la revolución ciudadana que lidera Rafael Correa e impedir la restauración conservadora. El 7 de enero de 2016, el Consejo Nacional Electoral inscribió como movimiento nacional a Centro Democrático, y el pasado jueves 20 de octubre, la Convención Nacional de Centro Democrático decidió respaldar al candidato presidencial Paco Moncayo. Jimmy Jairala nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, gracias por invitarme. Del Frente Unidos que lidera Alianza País contra lo que llaman la restauración conservadora, Centro Democrático pasó a formar parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a organizaciones no gobiernistas de izquierda y de centro izquierda. ¿O ustedes solamente van a apoyar a Paco Moncayo como candidato a presidente? Para empezar, nosotros somos y seguimos siendo un movimiento de centro. En segundo lugar, nuestro acuerdo es con la izquierda democrática, y se entiende porque el acuerdo nacional fue suscrito pues algunas semanas antes y nosotros no lo suscribimos. Nuestro acuerdo puntual es con la izquierda democrática y efectivamente ratificamos nuestro apoyo a la candidatura de Paco Moncayo. Luego es un acuerdo programático, no es un acuerdo necesariamente de espacios, es un acuerdo de programas. Y refiriéndome al video que usted acaba de mostrar, es natural que si no tengo un movimiento político sino hasta el 2013, 2014, pues hasta ese momento no disponíamos de esa autonomía para decidir cuál era la opción o el programa de gobierno al que teníamos que acompañar. Ya como movimiento autónomo, más aún ahora como movimiento nacional, ya la figura de Jairala está rebasada por una serie de directivas que conforman un buró y es el que toma las decisiones, ¿no? El pasado jueves, Centro Democrático fue expulsado del Frente Unidos. Lo invito a escuchar lo que dijo Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de Alianza País. Planteamiento definitivamente inviable, y ellos sabían que era inviable. Inclusive estaban demandando a la vicepresidencia de la República, lo sabemos. Y ellos demandaron también una posición prácticamente equivalente, sin ser una fuerza equivalente en términos reales con Alianza País, y peor todavía, con la alianza que representa el Frente Unidos.
esas fueron siempre las consideraciones, que ustedes no eran equivalentes. De allí entonces se entiende que no los hayan tomado en cuenta para la toma de decisiones y en este caso, en lo electoral, para que ustedes, por ejemplo, pongan candidato o candidata a vicepresidente. Bien, de lo poco que alcancé a escuchar por dificultades de audio, jamás pedimos ni aspiramos a la vicepresidencia de la República. Es más, usted conoce que nosotros siempre negamos esa opción cuando me fue consultada porque opinábamos que era imposible pensar en semejante cosa cuando es un partido grande que tiene muchos liderazgos y que seguramente no podía ni de lejos ceder ese espacio de participación en el poder. De manera que eso lo descarto completamente. Y lo segundo es que, bueno, si como usted lo dice, o como lo dice el señor Bonilla, nosotros éramos bastante menos y nunca nos pudieron ver como iguales, pues con la Izquierda Democrática hemos hecho otra cosa. No hemos aceptado pues un acuerdo con imposiciones, sino que nos hemos visto como iguales. Primero, un acuerdo programático, un acuerdo sobre la base de ideas que ya las he venido exponiendo hace más de 6 meses. Y lo segundo, que cuando se trata de manejarnos en el segundo espacio, que también es importante, de la participación en esos espacios donde nos ve como iguales, pues resulta que no aceptamos esta vez la ley del embudo. En el marco de esa ley siempre nos tocaba la parte más angosta. Entonces la Izquierda Democrática no nos vio así, nos consideró su igual y por eso llegamos a ese acuerdo, más allá de que Paco Moncayo aceptó absolutamente todos los planteamientos que le formulamos con miras al futuro del país. Mantener lo bueno, corregir lo que no se ha hecho bien y hacer lo que está pendiente. Eso por el lado de los planteamientos programáticos. Por el lado de los planteamientos políticos, ¿condicionaron ustedes el respaldo a Paco Moncayo a que el candidato o candidata a vicepresidente sea de Centro Democrático? No, pero fíjese usted que es un acto de delicadeza, de sensibilidad, que quien debe designar, elegir a su compañero o compañera de fórmula es el candidato a presidente, es Paco Moncayo. Naturalmente vamos a presentar, con el derecho que tenemos, alternativas, pero de ninguna manera se ha tratado de una ni condición ni una obligación como parte de ese acuerdo con la Izquierda Democrática. Pero sí presentaremos nombres en los próximos días, en las próximas horas, para que sean considerados por Paco Moncayo, que es quien deberá escoger de entre los que le sean planteados. Centro Democrático es la única agrupación que apoya a Paco Moncayo, que tiene fuerza en Guayaquil. Los demás, en Acuerdo Nacional por el Cambio, tienen presencia en la sierra. Le consulto, prefecto, ¿esto excluye de la alianza un eventual respaldo de Madera de Guerrero y del Partido Social Cristiano si decidieran apoyar también la candidatura presidencial del general Paco Moncayo? Mire, en primer lugar, el escenario actual y único es la primera vuelta y estamos seguros de que, como se van llevando las cosas, Paco Moncayo va a pasar a la segunda vuelta. Yo no puedo tomarme la palabra de Paco Moncayo en la segunda vuelta, pero nosotros nos mantenemos en lo que hemos sido siempre, un movimiento de centro, y haremos lo que, desde el punto de vista del centro, creemos que se debe operar para que este país no pierda lo ganado y haga lo pendiente. Pero si llegara a consolidarse un eventual respaldo de Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y por ende una eventual candidatura de Cynthia Viteri acompañando como binomio a Paco Moncayo, lo cual le daría mayor fuerza a esta candidatura en Guayaquil, ¿representaría un problema para Centro Democrático? Bueno, yo no tengo una bola de cristal para adivinar que eso va a pasar. Eso no ha sido considerado en ningún momento en las conversaciones con la Izquierda Democrática. Sin embargo, ¿a ustedes no les gusta la idea tampoco? No opinamos de una idea que no ha sido discutida. En Acuerdo por el Cambio, apoyando a Paco Moncayo, están grupos de izquierda como Pachacutic, Unidad Popular, el ex MPD, pues Montecristi Vive, que lidera Alberto Acosta, Democracia Sí, que encabeza Gustavo Larrea, y la IDE. Todos al inicio estuvieron con Alianza País, ustedes también. Y ahora que el candidato es Lenín Moreno, que viene del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, podría darse una aproximación quizás en la Asamblea Nacional con Alianza País, ya que no habrá mayoría absoluta para ningún grupo político. Justamente, sí. Lenín, no quiero ser evasivo, pero de esas cosas no se ha hablado. Nosotros tenemos un acuerdo muy puntual con la Izquierda Democrática y en el marco de ese acuerdo es que estamos trabajando. Créame lo que de otro modo yo con mucho gusto le respondería, pero nadie puede desconocer la importancia
parece que tiene el apoyo de otras fuerzas políticas a la candidatura de Paco Moncayo. Si Paco Moncayo ha hablado de que es una candidatura de unidad, si está hablando de llamar a las fuerzas políticas de diferentes órdenes sin importar su color o su número, a mí no me parece de ninguna manera descabellado que se produzca pues una fusión de esta naturaleza como la que usted está refiriendo. Pero en este rato nosotros estamos enfocados en procurar seguir trabajando con mucha fortaleza para que Paco Moncayo esté en la segunda vuelta, de lo cual no tenemos ninguna duda. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que señalaba Paul Carrasco sobre lo que acabamos de conversar. ¿Cómo no? El general Moncayo lo que ha hecho es decir que va a votar por Lenín Moreno y se está rodeando de amigos del gobierno, es decir, tanto el alcalde de Cuenca como el prefecto, con todo el respeto que ellos se merecen, pero más parece una candidatura de la lista 35 y en esa perspectiva nosotros, yo le digo con toda la honestidad, no veo opción de que apoyando a Lenín Moreno, apoyando al mismo modelo, apoyando la corrupción de un gobierno que todo el mundo sabe que existe, no creo que por lo menos nosotros no estaríamos allí. ¿Entiende usted lógica natural una convergencia con Alianza País en la próxima asamblea entre los ex aliados del gobierno, una suerte de lista 35B? Yo lo que entiendo es que en este momento pues la candidatura de Paco Moncayo ha generado una entendible preocupación tanto en Alianza País como en los movimientos y partidos que están hacia la derecha y la derecha extrema. Eso es lo que entiendo yo, no lo veo de otra manera. El Frente Unidos expulsó a Centro Democrático el miércoles, un día antes de la convención de Centro Democrático. Pues el Frente Unidos, que fue formado en 2014, era por la candidatura del presidente Rafael Correa antes de que se autoexcluya de una nueva reelección. ¿Se puede concluir que entonces, le pregunto, que Lenín Moreno no era la opción para Centro Democrático o fue la exclusión de las listas de asambleístas donde ahora Alianza País ha incluido a Carlos Luis Morales de Centro Democrático lo que motivó la separación? Sobre el tema de Carlos Luis Morales, pues todavía no hemos recibido ninguna información en el sentido que él se vaya a retirar porque no se ha desafiliado y es el vicepresidente nacional del movimiento. Pero sobre lo que usted manifiesta, Lenín Moreno, quiero recordarle que el Frente Unidos no fue un frente electoral. El Frente Unidos nunca tomó ninguna decisión sobre el tema de candidaturas. Nosotros estuvimos allí hasta que fuimos expulsados. Nos presentamos el último día a anunciar que habíamos tomado la decisión de apoyar a Paco Moncayo. Nos retiramos y al retirarnos pues se produjo la expulsión, que fue más bien ya un tema medio abstracto y de formas, pero ese frente no fue conformado para apoyar a tal o cual candidatura en ningún momento. No era un frente electoral. Pero también es un tema de fondos porque los han calificado de desleales y hasta de traidores. Desleal y traidor es el que a lo mejor, habiendo participado en la función pública como aliado y además como cogobierno, de alguna manera pues ha estado en esa proximidad. Nosotros no tenemos ni siquiera un conserje en la función pública. Y simplemente hemos sido aliados, hemos apoyado las iniciativas que han sido buenas, jamás hemos desconocido lo que se ha hecho bien, pero también creemos que hay cosas que se deben corregir y eso lo venimos diciendo hace varios meses y hoy el desenlace ha sido este. Llegamos a un acuerdo programático con la izquierda democrática y en el segundo espacio también se han presentado opciones interesantes para que tengamos presencia, voz y voto. Hasta ahora solo teníamos voz, ahora en el futuro como movimiento autónomo tendremos voz y voto. ¿Consiguieron con Moncayo el acuerdo programático que no se logró consolidar cuando usted visitó en Ginebra hace pocos meses a Lenín Moreno? El acuerdo programático fundamentalmente fue aceptado de manera integral por el movimiento, por el Partido Izquierda Democrática con quien estamos aliados. Y en el tema que también es importante, luego del acuerdo programático, la participación, el vernos como iguales, definitivamente la izquierda democrática nos vio como sus iguales. Por eso le dije, lo que no aceptamos es acuerdos con imposiciones, lo que no aceptamos es que nos apliquen de nuevo la ley del embudo. El sectarismo, ¿no? Lo que reclamó el presidente Rafael Correa cuando perdieron, lo que reclamó el presidente Correa cuando perdieron las elecciones del 2014. Lenín, eso no lo dije yo, efectivamente, lo dijo el señor presidente de la República hace 2 años y desafortunadamente ha pasado ahora. No obstante, yo soy muy respetuoso de las decisiones de cada partido político. Jimmy Jairala, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir con ustedes a una pausa. Al regresar estará Diego Tello, el coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, y su réplica a Néstor Marroquín, ex auditor electoral acreditado ante el CNE, sobre la inclusión en el registro electoral de personas que no estarían aptas para votar. Lo vamos a analizar al regresar, sobre la depuración del padrón. ¿Qué dice usted en nuestra sintonía? Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Lo dijo Joan Baez, cantante, compositora y activista estadounidense. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días, Estefi, a los televidentes. Buenos días. Usted ha solicitado una réplica a las declaraciones hechas aquí por Néstor Marroquín, ex auditor del CNE, y hablábamos sobre posibles inconsistencias en el padrón electoral, y según Marroquín, pues no se cumplió con las auditorías reales. ¿Qué se hizo desde el Consejo Nacional Electoral para transparentar los procesos, mejorar los controles, para que las organizaciones políticas puedan saber exactamente cuál fue el proceso de elaboración y depuración del padrón? Bueno, muchísimas gracias. Primero, dos precisiones. La primera, en el caso del señor Marroquín, él fue calificado por el Movimiento Concertación para el plan de auditorías que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral. Y con fecha 14 de septiembre, el mismo movimiento lo descalifica. En ese sentido, la renuncia del señor Marroquín al proceso de auditorías no cabe. Siguiente, en el Código de la Democracia, en su artículo 82, lo indica muy claramente: la competencia del registro civil, que es la entidad encargada de la identidad, en el sentido de poder eliminar todo el tema de los fallecidos frente a lo que es nuestro registro electoral. Entonces, el Consejo Nacional Electoral como competencia tiene la elaboración del registro electoral en función de la base de lo que hace el registro civil. Es decir, que si es que hay inconsistencias, lo que usted me está diciendo es que esa depuración le corresponde al registro civil. Digo, porque ya ha pasado que también desde el registro civil se ha dicho no, que eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y por eso es importante aclarar para que no se lancen la pelotita. Efectivamente, ningún lanzamiento de la pelotita. Se ha trabajado conjuntamente con el registro civil. Hemos trabajado esto desde varios procesos electorales y ahora aún más. En el caso del plan de seguimiento y auditorías, iniciamos el 21 de marzo con los delegados técnicos de cada una de las organizaciones políticas. Se creó un laboratorio, y esto que conozca la ciudadanía, para que ellos puedan generar un registro electoral como si fuera el día de las elecciones. ¿Qué implica eso? Ellos tuvieron acceso al tema de las bases de datos y hacer todos los procedimientos necesarios para poder generar un registro electoral. Se hicieron observaciones, las mismas que se pasaron al registro civil para su depuración, y con informe del registro civil se ha depurado el registro electoral. Aquí, y usted lo decía al señor Marroquín, la permanencia de los auditores técnicos en todo el proceso electoral, y me permito indicar, el Consejo aprobó el plan de seguimiento y auditorías y faltan dos fases del registro electoral. ¿Cuál es la siguiente fase? Recordaremos, como conocimiento público, se entregó el registro electoral en el Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas. ¿Qué implica eso? A inicios del siguiente año, en enero, el Consejo imprime todo lo que son los padrones electorales, y ellos podrán hacer la auditoría a esas impresiones en función de la base de datos que se les entregó. Y la tercera, y quizás más importante para las organizaciones políticas, el único documento que certifica que si una persona sufragó o no es este documento. Es el padrón electoral. Y en esto, en el tema de la fase postelectoral, se escanearán todos los registros, todos los padrones electorales para acceso a las organizaciones políticas. No lo estoy proponiendo yo en este momento, hay un plan aprobado. Perfecto, ahora para que quede claro el tema de la revisión, entonces lo que usted me dice, una vez que se les ha entregado ya también la información a las organizaciones políticas, ellas a su vez pueden cumplir con una auditoría dentro de ella para cumplir con la revisión de cómo fue o cómo quedó ya constatado el padrón electoral, pero eso digamos ya sería de aquí en adelante. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el señor Marroquín dentro de su documento presenta el tema de fallecidos. Voy a ponerle un ejemplo. El Consejo cerró el 2 de octubre y el 4 aprobó ya el registro electoral con los 12.800.000 electores. Dios no lo permita, en esta semana, voy a poner el caso hipotético, fallezco. ¿Qué implica eso? Que los registros electorales ya se van a imprimir y va a constar el nombre de Diego Tello. Pero es muy diferente que Diego Tello en el 19 de febrero sufrague.
Entonces, un tema de las auditorías no es solamente en la generación del registro, sino también un tema posterior. Y eso, digamos, es algo normal, natural que se va a dar en este y se ha dado en todos los procesos. Yo le hacía referencia sobre cuándo pueden hacer justamente esa revisión, justamente las organizaciones, pues porque ya una vez que se ha aprobado el registro electoral, pues con ese padrón electoral es que vamos a trabajar de aquí en adelante, con ese padrón electoral es que vamos a ir a las urnas, y por eso es importante el proceso para llegar a ese padrón y la elaboración, que ese proceso haya estado bien acompañado, no solo de que puedan observar, sino realmente vigilar cómo fue el proceso de elaboración. ¿Sí se pudo cumplir con esa parte? Efectivamente, le menciono que en los meses, tanto de abril, mayo, ellos generaron y vieron los procesos de generación del registro electoral. Obviamente hicieron las observaciones del señor Marroquín en las fechas que le correspondía, presentó las observaciones con información que presentó al registro civil. Pero en función de esas observaciones, presentó el tema de fallecidos, y algo que me sorprendió es que él mismo presenta un número y menciona de cédulas expiradas, confundiendo a la ciudadanía que si alguien y un ciudadano tiene una cédula expirada, no puede constar en el registro electoral. Falso. El artículo 12 del Código de la Democracia establece que los miembros de las juntas receptoras del voto revisarán la documentación independientemente, sin considerar el periodo de vigencia de esos documentos, de tal manera que él habla de una cifra de casi de 700.000. Entonces sí quiero reiterar y desvirtuar lo dicho por el señor Marroquín, que esas personas no deben constar en el registro electoral. Ahora, habla de personas también extranjeras. Sí, justamente sobre eso, no se refiere solamente a ese tema, es importante que mejor escuchemos específicamente cuando se refiere, porque claro, no es nuevo que existan inconsistencias en un padrón electoral. Se han dado casos de ciudadanos fallecidos que constan habilitados para sufragar, o extranjeros que constan como ciudadanos nacidos en el Ecuador, o personas que no registran su salida del país. Escuchemos sobre eso qué fue específicamente lo que dijo el ex auditor Néstor Marroquín. El numérico que tenemos, 11.867 personas en condición que tienen doble cédula, 519.000 números de cédula faltantes y aproximadamente 450.000 personas que estarían en una condición particular o fallecidos, es un dato indeterminado, ciudadanos extranjeros que tienen cédula de identidad ecuatoriana y ciudadanos que tienen la cédula caducada. Y estos datos sumando efectivamente dan aproximadamente 990.000 números de cédula, que versus los 12.800.000 aproximadamente ciudadanos habilitados a votar equivalen al 7.75%. ¿Cuál es su réplica? Perfecto, muy amable, gracias. Menciona de cifras indeterminadas con el tema de fallecidos y cédulas expiradas. Con lo que acabé de decir del código, el artículo 12, quedaría desvirtuado el tema de las cédulas expiradas. Con respecto al tema de los extranjeros, y yo hablo con cifras, tengo 73.675 extranjeros en el registro electoral nacional, pero que han cumplido con el requisito legal que nos indica residido en el país por más de 5 años y haberse inscrito en el registro electoral. Constan el tema del registro. Habla de un número de 519.000, me parece, personas que tienen. El informe del registro civil respecto al tema de las auditorías entregadas a ellos, todas las observaciones, nos indica que de ese valor de los 519.000, 180.000 constan en el registro electoral, los mismos que están legalmente activos y correctamente emitidos. Y así quiero seguir desvirtuando las cantidades que menciona el señor Marroquín. Con respecto a las supuestas personas con doble número de cédula, me permite indicar que es uno de los primeros filtros que realiza el registro civil y el Consejo Electoral. En el registro electoral tenemos un número único del número de cédula. Muchos de estos temas que les estoy mencionando, o sea, el registro civil podrán dar en más detalles frente a lo que es la depuración de su competencia frente a lo que es el registro civil. Y ahí vemos diferencias en cuanto a las cifras, incluso que se están manejando, pero sobre cómo sostiene el ex auditor Marroquín la posibilidad de estas inconsistencias también. Escuchemos qué fue lo que dijo. En la función que me tocó ejercer del año 2007 al 2008, por el trabajo técnico se pudo detectar estas inconsistencias y conforme a la normativa y a la parte administrativa, se notificó a las autoridades para que se hagan estas correcciones. Esta información con el informe que yo tengo, el memo 120 de marzo del 2008, que se dirigió para que se corrijan estas inconsistencias, me habilita a tener una copia de ese informe y es obvio que tengo los documentos y los números de cédula que prueban las inconsistencias. Y en esta función de auditor me permití el día 29 de marzo, en el conversatorio que tuvimos con la gente del registro civil, verificar si es que estas inconsistencias han sido corregidas o no. Y con la de que estas inconsistencias se mantenían.
Y entonces, de allá a acá, ¿qué ha pasado con esas inconsistencias por un lado? Y para cerrar, ¿qué tanto han podido armonizar esa información del padrón electoral con la del registro civil, que es lo más importante? Efectivamente, y es como lo dice el señor Marroquín, él presentó igual su informe en el conversatorio con Registro Civil, tenía información quizás privilegiada, sin perjuicio de aquello, el Registro Civil nos presenta ya el informe al Consejo Nacional Electoral de el reporte de las auditorías realizadas. Y aquí está en detalle las observaciones que realizó el señor Marroquín y otro auditor que presentaron las observaciones en los tiempos que correspondan, e indicando principalmente que esas observaciones fueron ya corregidas, o sea que constamos con un registro electoral debidamente depurado. No existe en el mundo un registro electoral obviamente perfecto, pero nosotros tenemos esos mecanismos con los técnicos de los auditores de las organizaciones políticas para poder en las fases de todo el proceso electoral continuar con el tema de seguimiento y auditoría. No terminó la auditoría del registro electoral, así que me permito indicar nuevamente que vamos a tener esto también en enero y una fase postelectoral. Es la réplica de Diego Tello, el coordinador de procesos electorales del CNE, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el espacio. A usted. 7:31, una pausa, y al regresar en nuestros estudios, Roberto López, constitucionalista. La Asamblea Constituyente como instrumento que establece la Constitución para recuperar la plena vigencia del régimen de derecho y romper barreras de ingobernabilidad. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. Lo dijo John Steinbeck, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura 1962. Candidatos presidenciales de oposición que prometen un cambio de modelo económico y político ofrecen convocar a consulta popular. Cintia Viteri para convertir la Asamblea en Asamblea Constitucional. Guillermo Lasso para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. Paco Moncayo para declarar cesantes a los funcionarios de la función de transparencia y control. Y Dalo Bucarán para un paquete de 30 enmiendas. Las 4 consultas plantean reformar la estructura del Estado. Roberto López, constitucionalista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo al público. Doctor, ¿qué ordenan respecto a estas consultas los artículos 441, 442 y 443 de la Constitución? ¿Y qué solución ofrece el artículo 444? Bien, los artículos que usted ha mencionado permiten la reforma parcial de la Constitución. No se puede hacer una reforma total, porque la reforma total no está permitida. El artículo 441 habla de la reforma de uno o varios artículos. El 442 habla de reformas parciales y se requiere un cambio total de la Constitución, porque la Constitución tiene una hoja de ruta trazada para que meticulosa, prolijamente, las autoridades actuales continúen en ejercicio durante todo el próximo periodo de gobierno. La Corte Constitucional va a permanecer 9 años más. El año pasado se eligió ya 4 miembros de la Corte que van a estar durante 9 años. El Contralor actual, cuando el presidente de la República sea elegido en febrero, tiene que esperar hasta mayo para posesionarse. En abril le van a designar en el Consejo de Participación Ciudadana un nuevo Contralor para 5 años. Lo mismo sucede con el fiscal en el mes de julio. Entonces, ¿qué va a hacer el próximo presidente cuando, por ejemplo, el señor Ochoa, desde la Secretaría de Comunicación, le ponga $500.000 de multa, 300, 400.000 a uno de los medios? Va a mirar expectante cómo siguen sucediendo todas estas cosas, va a poder cuestionar la constitucionalidad de la ley de comunicación ante la Corte Constitucional. Imposible. Va a gobernar con autoridades del correísmo durante todo el próximo periodo de gobierno. Entonces no se requieren cambios totales, sino cambios parciales. Y la otra es cómo van a conseguir el dictamen de constitucionalidad los candidatos que están proponiendo consultas si la Corte Constitucional tiene que hacer control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular, como dice el artículo 127 de la Ley de Control Constitucional. Recordemos que esa Corte fue la que impidió la consulta de Yasunidos. Esa Corte fue
la que impidió la revocatoria del mandato de Carlos Vera. Esa Corte es la que impidió la consulta popular de Guillermo Lasso, que también la pidió Sociedad Patriótica, también la pidió Marcelo Larrea. ¿Cómo pensamos que esa Corte va a conceder el dictamen previo de constitucionalidad para una consulta popular si esa Corte es la Corte anticonsulta? En cambio, la consulta para una constituyente sí tiene una posibilidad de que la Corte esté obligada al dictamen previo, no va a poder negarse. Ahora, esta consulta popular que autoriza el artículo 444 es para convocar a elecciones de constituyente y no para preguntar al pueblo si quiere constituyente. No está sometida efectivamente al visto bueno de la Corte Constitucional, según el artículo 443, que se refiere a los casos de reforma de los artículos 441 y 442. Además, el artículo 197 del Código de la Democracia da 15 días de plazo al Consejo Nacional Electoral para convocar después de recibida la solicitud del presidente de la República. Esta constituyente, doctor, es para refundar la República, es de plenos poderes que van más allá de dictar una nueva constitución. Ya, ahí lo que hay es una contradicción de normas. El artículo 104 de la Constitución dice que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional. El 127 dice que la Corte hace control automático de la constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. Entonces, lo que van a aplicar es el 104 de la Constitución y el 127. Pero usted me hacía una pregunta. La constituyente es una constituyente de plenos poderes, me parece que me preguntó, ¿no? ¿Verdad? Sí. Mire, eso es un invento de nuestros constitucionalistas criollos. Eso no existe aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que se enseña en las universidades, si me ayudan con la cámara, es la teoría del poder constituyente, así como la teoría de la relatividad no tiene sentido de ser mencionada sin mencionar a Einstein. Si hablamos de la teoría del poder constituyente, vamos a encontrar que el autor de la teoría del poder constituyente tiene dos axiomas fundamentales que se enseñan en todas las universidades del mundo. La Constitución no es obra del poder constituido, sino obra del poder constituyente. Y en segundo lugar, la constituyente solo puede dar la Constitución. El artículo 291 de la Constitución de Paraguay aclara perfectamente lo que estoy diciendo. Si ustedes ven el texto, dice que una constituyente solo se instala para realizar aquello para lo que se la convoca, que no puede interferir en los poderes constituidos, no puede acortar ni alargar su plazo, solo puede dar la Constitución. ¿Por qué Paraguay tiene una norma así? Por lo que le estoy diciendo. No hay constituyentes de plenos poderes. La Constitución solo se convoca y se instala para hacer la Constitución. Así ha sucedido en la historia del Ecuador en 20 ocasiones anteriores. Nuestros abuelos no estaban locos cuando convocaban una constituyente para dar la Constitución. Y todas las constituciones del Ecuador, sin excepción, han sido hechas por una constituyente. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una reforma integral de la Constitución mediante una consulta popular. Si fuera así, hubiera 20 consultas populares y no 20 constituciones. ¿Y por qué no se puede hacer una consulta popular para hacer la Constitución? Porque desmontar el correísmo requiere reformar la estructura integral del Estado. Precisamente eso, doctor. Si no es de plenos poderes, ¿cuál es la fórmula jurídica que utilizaría una eventual constituyente para deshacerse de los funcionarios enquistados por Alianza País con la intención de bloquear la gobernabilidad? La fórmula es sencilla, en dos líneas, como se hace en cualquier constitución. Las autoridades actuales continuarán en ejercicio hasta que sean reemplazadas de acuerdo con la presente Constitución. Fíjese usted lo sencillo que es. Ahora, ¿por qué es más corto hacer el cambio integral del sistema político ecuatoriano mediante una constituyente? Pues es muy sencillo, porque una constitución se hace en 3-4 meses. En cambio, las autoridades actuales van a continuar en ejercicio. El Contralor, pues 5 años más cuando lo elijan en abril.
el fiscal va a estar también 6 años más cuando sea elegido en julio y la Corte Constitucional va a estar 9 años más. Lo mismo sucede con el Consejo de Participación Ciudadana, lo mismo sucede con el Consejo Electoral y con todas las autoridades. Es mejor deshacerse de todas mediante la fórmula que le acabo de dar después de 3 o 4 meses de hacer una Constitución bien hecha que estar haciendo consultas de pedacitos, de retazos a la Constitución que no modifican el sistema y el sistema requiere ser modificado en su integralidad. Otro pretexto que se da, doctor López, para eludir esta constituyente que estaría funcionando en 4 meses desde que en mayo se posesiona el presidente de la República es que los inversionistas extranjeros se ahuyentarán y que en cambio una asamblea de mayorías móviles daría confianza a esos inversionistas. Yo le pregunto, ¿dará confianza una asamblea de mayorías móviles inmersa en el mismo modelo económico y político? No, en absoluto. Al contrario, mire, los inversionistas se ahuyentan cuando ven cosas como la que nosotros tenemos. Si la Constitución dice en el artículo 147, numeral 5, que quien dirige la administración pública es el presidente de la República, y usted coge el capítulo 7º y encuentra que dentro de la administración pública dirigida por el presidente está la legislación y la justicia, en ese momento los inversionistas piensan, estos están locos, no pueden tener la ley y la justicia dentro de la administración dirigida por el presidente. Ándate a invertir a Brasil, ándate a invertir a Perú, a Chile o a Colombia, porque allá no están locos, allá la justicia y la legislación no están dentro de la administración controlada por el presidente. El día sábado el presidente daba los montos de inversión en el Ecuador. Hay 1.321 millones en el cuadro que presentó y la inversión extranjera en Colombia es 11.500 millones y en Perú 12.000 millones. La respuesta es clara. La gente no viene a invertir al Ecuador porque tiene miedo de la actual estructura de la Constitución. Cuando una compañía tiene excedente, simplemente le dicen a los abogados, revisa el sistema. Doctor. Sí. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Okay. Queremos agradecer, sin embargo, la participación de Roberto López, constitucionalista, esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana.